Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a This is Comic. Hoy hablaremos del primer volumen de la obra Trees, el cual lleva por título In Shadow. Esta es una historia que inició publicación en 2014 por medio de Image Comics. A la fecha se han publicado 14 números y este primer arco recopila 8. Es traída a México por Panini Comics. Es una obra escrita por Warren Ellis, un autor muy importante que tiene una amplia variedad de temas en sus distintas historias. Muestra de ello son obras como Global Frequency, Orbiter, Transmetropolitan, Planetary Authority y varias más. Como buen y gran artista, Ellis disfruta de experimentar con distintas formas en su escritura. Ha jugado mucho con su narrativa, principalmente en Image Comics, en obras como Injection y por supuesto, Phil. Incluso se ha dado el lujo de hacerlo en Marvel en su breve estancia en Moon Knight. Trees no sería la excepción. El experimento que lleva a cabo en esta ocasión es exponernos la idea principal y a partir de ahí contarnos la historia en distintas líneas narrativas, las cuales convergen en puntos muy específicos. Esta forma de escribir es lo que provoca algunas de las cosas más interesantes de la obra, pero también es un tanto difícil de asimilar en una primera lectura y puede dejar muy confundidos a algunos lectores. Trees es una historia de ciencia ficción, pero no solo se queda ahí, va a muchos géneros, y viéndolo en un enfoque general es una historia muy humana. La premisa de la historia es que hace 10 años llegaron unos objetos alienígenas bastante extraños. Estas cosas que el humano visualizó como árboles se quedaron simplemente paradas, sin hacer nada, pero cambiaron por completo al mundo entero. A todas luces parece una historia de invasión extraterrestre, pero Ellis no lo pone fácil y va mucho más allá. De entrada hay que tener claro el concepto de la obra y comprender en qué se está centrando el autor. Es un concepto similar a Walking Dead. La amenaza o la situación no es lo principal, sino lo que ésta provoca en el ser humano y todos sus ámbitos, desde lo político a lo social, desde lo económico a lo más cotidiano. E incluso Warren Ellis va más allá que Robert Kirkman, ya que no se centra solo en un grupo de personas o en un país. Él nos cuenta la reacción de muchos personajes y de distintos puntos del mundo. La invasión como tal sin duda resulta algo muy interesante y llamativo. La poca información que se nos da de estos árboles genera una sensación de misterio, intriga y peligro. Y si vamos un poco más a profundidad encontramos cosas muy interesantes. En primera instancia refleja perfectamente el ego y el antropocentrismo del ser humano. Generalmente al hablar de aliens o extraterrestres uno los imagina como antropomorfos y cree que de inmediato se establecería un puente de comunicación. Pero aquí no es así. Los Trees no reconocen a los humanos como vida inteligente, ni siquiera como vida. Ese es un detalle muy creativo y bastante bien manejado. El otro subtema que también resulta muy interesante y personalmente es el que más me agrada, es el del simbolismo de los Trees. Cuando estos llegaron a la Tierra causaron caos y muchas cosas más, pero con el tiempo las personas se fueron acostumbrando. Tenían estructuras alienígenas completamente desconocidas frente a ellos todos los días, pero ya era algo normal. Sin embargo, los Trees siguen ahí y siguen causando cosas en la humanidad. Ahora nos vamos al mundo real. Piensa en el crimen, en la delincuencia, en algo que hace 10 años no era normal y hoy en día ya es parte de la vida. Sigue ahí, causando daño o distintas cosas. Esto puede aplicar tanto para bien como para mal. Y eso resulta un detalle sumamente ingenioso y reflexivo en esta historia. Y así, a lo largo de la obra, podemos encontrar muchos subtemas o pequeños detalles muy geniales. Ellis escribe muy bien esta historia, logra darle su atmósfera adecuada a cada lugar y generar un buen desarrollo para la mayoría de los personajes. Maneja bien las distintas tramas, les da su personalidad, su ritmo, sus detalles específicos, así como una profundidad. Algunas las leemos menos tiempo y no descubrimos mucho, pero creo que eso es completamente intencional por parte del autor. Con aproximadamente 5 líneas narrativas sería muy fácil perderse, pero aquí es cuando Ellis demuestra su maestría y las maneja perfectamente de una forma muy sólida. Quizá el defecto que tiene la obra es que inicialmente es muy desconcertante, y que las múltiples tramas hacen que al principio la historia sea lenta, pero conforme avanza la historia te atrapa, te compromete con ella, consigue alcanzar un muy buen ritmo y todo el tiempo va creciendo. La pequeña trama inicial sucede en Río de Janeiro, Brasil. Esta sirve completamente como introducción, presentarnos lo que está pasando y que veamos el caos y abandono que sucede en un país de tercer mundo ante una situación como esta. Ahí los Trees presentan una característica muy inusual, se agrega una especie de ácido que mata toda forma de vida y contamina el agua. Eso permite que el misterio crezca. ¿Qué son los Trees? ¿Son naves? ¿Son aparatos? ¿Es una especie como tal? La otra trama pequeña y que recibe menos atención es la que sucede en Estados Unidos, para ser más preciso en la ciudad de Nueva York. Ahí encontramos una historia política que tiene mucha intriga y su aparente poca relevancia hace que llame más la atención. Además sirve para contrastar cómo reaccionaron las personas y la sociedad en un lugar de primer mundo. En una tercera trama vemos al país africano de Somalia y el estado rebelde de Puntland. En esta línea se toma un conflicto político serio y real. Se nos muestra guerra, caos, miseria y sangre. Ellis maneja el tema de forma muy inteligente, nos muestra cómo un tree sirve de forma estratégica para uno de los países
y con ello refleja que cualquier cosa que pase va a generar intereses de toda índole. Es una historia con mucha acción y nos muestra la perspectiva del periodismo. Además, aquí Ellis consigue crear una especie de villano muy interesante y bien armado. De ahí nos vamos a las tres tramas principales, que nos cuentan más cosas, son más interesantes y probablemente te vas a enganchar con alguna. En Cefalù, Italia, está ocurriendo algo bastante grave con la llegada del árbol. Usando la expresión nada bueno crece bajo un árbol, Ellis nos muestra cómo hay una descomposición social. El gobierno italiano y muchas personas han olvidado prácticamente ese lugar, así que eso permite que germine el fascismo. Nuevamente, de forma seria e inteligente, Ellis nos desarrolla este tema. Es una historia que toca temas de intriga, crimen e incluso hay un pequeño subtema sobre la igualdad de género y el feminismo. De ahí pasamos a Noruega, directamente a la isla de Spitsbergen, en la estación científica Blindheim. Aquí también se mantiene un poco el misterio, pero esta es la trama que maneja directamente la ciencia ficción. Aquí es donde vamos descubriendo más cosas sobre los Trees y probablemente ahí se desvelen todos los misterios de esta invasión alienígena. Ellis maneja una narración muy especial, los diálogos son un poco más densos, pero explican muy bien la situación, las cuestiones científicas tienen bases serias, la ficción es mayormente causada porque son cosas que no han pasado, y en general se cuentan muy bien las cosas, resulta interesante y hay mucha acción. Por último tenemos la trama en China, en un lugar que en la vida real se llama Sichuan, y que aquí tras la llegada del árbol cambió y se convirtió en la ciudad de Shu. Esta es una historia ligeramente más personal, con toques de romance, de drama, que nos muestra cuestiones artísticas, de autodescubrimiento, algunas muy introspectivas. Ellis nos habla de la libertad del hombre y una forma de la sexualidad, la cual puede resultar muy polémica, pero les pido que se fijen muy bien en lo que escribe Ellis, ya que nuevamente nos muestra una postura muy inteligente, y todo esto está englobado en un experimento social. Todas las tramas están manejadas muy bien, en especial las tres principales, y el clímax de cada una es espectacular e incluso brutal. En el arte tenemos a Jason Howard, un dibujante que yo conocí en la serie Super Dinosaur junto a Robert Kirkman, pero en Trees Howard muestra una calidad mayor. Sin duda es el dibujante que Warren Ellis necesitaba para esa historia, ya que sabe plasmar perfectamente todas las cosas que Warren imaginaba. Tanto el diseño del tomo como las portadas y algunas otras cosas son muy especiales y ayudan a que aumente el misterio. Howard tiene un arte muy bueno, sabe reflejar perfectamente cada uno de los lugares y las situaciones. Considero que es el dibujante ideal para esta obra, ya que sabe darle su identidad a cada lugar. Gracias a él podemos percibir la gravedad de las cosas que pasan en Brasil, el secretismo y caos que hay en Estados Unidos, la tradición y el arte existente en la ciudad de Shu en China, así como la gelidez y aparente desolación del Ártico. Howard también maneja sus colores y hace un gran trabajo. La mayor parte del tiempo acompaña muy bien el dibujo con sus colores, por momentos usa tonos muy similares para dar una sensación atmosférica mejor. Es muy detallado en lo que más lo requiere y un poco sucio en ciertos momentos. Logra dar rasgos faciales muy expresivos, aunque es precisamente en los rostros donde reside su mayor problema. Varios de sus personajes tienen rostros muy similares, llegando al extremo de que varias mujeres importantes son prácticamente iguales. Esta cara se repite muchas veces. Fuera de eso tiene una gran fluidez y es muy dinámico. Su narrativa es muy buena. Por el momento no hablaré con spoilers, ya que esta historia se sustenta mucho del misterio. Es una obra muy buena, sumamente recomendable. Tú dime en los comentarios todo lo que opines de la obra, del autor, del video, todo lo que quieras. Y sigue en This is Comic.